Muy buenas tardes, otra vez en el GPS, el grupo de psicoeducación de Asovime. Qué delicia poder contar con su presencia esta tarde con nosotros. Estamos abordando un tema bien especial que se refiere a identificar en el pacto de participación de Asovime todos los componentes necesarios para construir nuestro sistema de apoyo. Entonces, venimos trabajando desde el viernes pasado con este encantador tema. Hemos hecho muchos hallazgos, hemos contado historias, hemos referido anécdotas que nos hacen identificar en estos acuerdos que hemos concertado democráticamente y que se han ido construyendo con el paso del tiempo, estos acuerdos para mejorar nuestra convivencia, nuestra participación, nuestra comunicación. Quisiera saber si Juan Ramiro quiere saludar para saber de él, para saber qué expectativas tiene con el tema de hoy. Sí, vuelvo, Claudia, y retomo la idea que he dado en los dos últimos GPS acerca de la importancia de cuando existe un pacto dentro de una comunidad o dentro de una sociedad, ¿cierto? Porque cuando existe un pacto, existe una madurez en el relacionamiento de las personas, porque un pacto significa que haya habido de alguna manera una racionalización, una reflexión, una forma de proceder entre las personas donde priman una cantidad de valores, no solamente sobre cómo debería ser la metodología o la forma como las personas se relacionan entre sí, sino también en cómo las personas aceptan de alguna manera formar parte de esa sociedad y cómo les lleva a que, o a esa comunidad, en cómo las personas quieren de alguna manera establecer desde un inicio cómo debe ser el futuro de esas relaciones y cómo se pueden dirimir en caso de que surja algún tipo de conflicto, cómo se pueden empezar, digamos, a dirimir algún tipo de dificultades o de diferencias y demás. Entonces eso para mí lleva a que cuando esto surge entre las personas se establecen reglas de juego, se establecen formas de trato entre sí y entre cada uno. Y entonces es importante en el sentido de que no solamente es cómo yo te voy a tratar hacia ti, sino también un compromiso tuyo en cómo tú vas a participar directamente con esas otras personas. Entonces, para mí, de verdad es, digamos, el primer paso para establecer la madurez entre las personas y eso es muy importante porque no es solamente cómo yo empiezo, sino cómo tú te ves a largo plazo, ¿cierto? Dentro de ese conjunto de personas y demás. Entonces es establecer hoy cómo a largo plazo voy a estar, digamos, interactuando con las personas. Y es algo muy importante porque es no solamente cómo tú vas a hacer tu relación intrapersonal, sino también tu relación interpersonal, que es algo muy importante para nosotros dentro de Asovime, porque habla también un conocimiento, un autoconocimiento con el cual nosotros vamos a, digamos, a jugar en esta comunidad. Gracias, Claudia. No, gracias Juan Ramiro por esa intervención que nos permite identificar cómo los procesos, los avances, los hallazgos que cada uno de nosotros hacemos en Asovime nos posibilitan también mejorar nuestras relaciones con las personas de nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Ya en el chat les dejé los 8 acuerdos que hemos abordado entre ayer y antier. Entonces quisiera darles una revisión y quisiera saber si ustedes
han hecho alguna otra reflexión respecto a ellos. Dice el primero, asisto en estado de eutimia, o sea, de estabilidad y de manera voluntaria. El segundo, hablo siempre en primera persona. El tercero, escucho con atención y respeto a quien hablo. El cuarto, solicito el uso de la palabra. El quinto, participo por lo menos una vez. El sexto, asumo la responsabilidad de mis palabras. El séptimo, respeto las demás intervenciones. Y el octavo, evito calificativos. Cuéntenme qué más han pensado sobre estos temas ustedes respecto a su vida, respecto a la manera como se comunica, respecto a las mejores posibilidades de conversación que puedan tener en sus diferentes espacios comunitarios, familiares, laborales y demás. Qué bueno escucharlos. Bueno, entonces, mientras... Ah, Julia Gómez, te escuchamos, qué rico. Sí, repasando todos estos temas, leyéndolos y ahondando más en ellos, me he dado cuenta de que no solamente los practico allí en Asovimi, eso me ha llevado a practicarlos en mi vida diaria. Cuando estoy con las amigas, cuando estoy con la familia, cuando uno está en otro lugar que es ajeno. O sea, eso se va volviendo que como que yo me apropio de ellos y al apropiarme, entonces ya mi vida, ya es otra forma como de pensar, de actuar. Entonces me han parecido demasiado buenos. Gracias. Muchas gracias, Julia. Sí, ya nos vamos apropiando de estos tips, de estas sugerencias y por ende nuestra comunicación con las otras personas va mejorando. Si nosotros no hacemos calificativos, entonces la otra persona no se va a sentir atacada, no se va a sentir juzgada, no se va a sentir que se le está poniendo en una pared para justiciarla, sino que empieza a tener una actitud menos reactiva, más abierta, más de disfrute de la conversación. Si alguien más quiere participar, bienvenido. Y mientras tanto, entonces les voy a compartir el noveno punto del pacto de comunicación. Como les contaba, este pacto de comunicación lo hemos ido construyendo. Si ustedes consideran que alguno de los puntos pues no es viable, qué bueno que lo comentemos, o si consideran que es necesario poner un punto más, pues entonces lo podríamos establecer. El noveno punto expresa, evito la confrontación personalizada. ¿A qué nos referiremos en Asovime con la confrontación personalizada? Cuando nosotros le decimos, usted está equivocado, yo no estoy de acuerdo con usted, usted está exagerando, eso que usted está diciendo es falso, usted es un mentiroso, usted nos está engañando, lo que usted dice no tiene nada que ver. Esa confrontación personalizada favorece o desfavorece nuestras vías de comunicación, nuestros espacios de compartir a través de la palabra. Cuando nosotros de pronto nos hemos sentido mal porque hacemos confrontaciones personalizadas con la gente o cuando no la hacen con nosotros, cuando consideramos que la otra persona es inferior que nosotros o está en unas condiciones diferentes y por eso debe ser atacada. A eso se refiere este noveno punto de evito la confrontación personalizada, irnos en contra de la persona para atacar, para contradecir, para controvertir lo que quiere decir. Cuéntenos a ver qué nos pueden opinar respecto a eso. Eso ahorita en los tiempos de política, por ejemplo, se siente mucho y ahorita en esta época de cuidado en casa también existe una confrontación personalizada permanentemente en contra de las autoridades políticas, en contra de la policía, en contra de algunas apreciaciones médicas. Y eso cómo dificulta, cómo entorpece nuestra comunicación interpersonal. A ver, seguimos pensando entonces en función de eso. Nos gustaría mucho como escuchar
sus relatos, sus anécdotas respecto a este punto de la confrontación de la persona. Hacemos la referencia a que la confrontación personalizada es irnos en contra de la persona, no de las ideas ni de las opiniones, sino de la persona. Juan Ramiro, te escuchamos. Sí, hay una cosa muy importante y es cuando tú haces se me olvidó cómo lo dijiste, intervenciones personalizadas, la confrontación personalizada es muy importante porque cuando tú te estás refiriendo a la persona y no al hecho, tú lo que estás haciendo es una acusación, ¿cierto? Y estás de alguna manera demeritando a la persona y no le estás dando, no te estás enfocando en el hecho, ¿cierto? Y aquí lo que estamos diciendo es que lo importante no es quién lo exprese, ¿cierto? Sino sobre lo que se está expresando. Entonces, de esa manera, lo que estás haciendo es desviando la atención en resolver un problema o en lo que está haciendo la confrontación. Cuando tú te enfocas en el hecho de lo que está confrontando, de lo que se está confrontando, entonces llevas a las soluciones, ¿cierto? Llevas a que en vez de enfocarte en algo que no va a tener solución, no, lo estás enfocándote en lo que no va a haber solución, ¿cierto? Y no le estás respetando a la persona. Entonces, ahí es muy importante porque cuando tú de alguna manera estás poniendo el enfoque en los hechos, ¿cierto? No pues vuelvo y lo digo, estoy un poquito confundido en este momento, pero vas a que encuentres soluciones. Cuando vas a la persona, lo que estás haciendo es subestimando a la persona, estás pormenorizando a la persona, estás denigrando a la persona y eso no tiene solución, ¿cierto? Entonces, es allí donde me parece muy importante. Gracias, Juan Ramiro, por hacer esa diferencia entre la persona y lo que habla la persona. La persona y lo que piensa o opina o sugiere o propone la persona. Entonces, nosotros no vamos a ubicarnos en la persona, sino en sus opiniones, en lo que habló, a lo que se refirió. Entonces, utilizar expresiones como yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tal persona, yo no pondría a prueba el ejemplo de tal persona, yo no me siento cómoda con la opinión de tal persona, entonces le estamos diciendo a esa persona que la respetamos, que la escuchamos, e incluso le hacemos deferencia a su participación, reconocemos su participación, pero le estamos diciendo que eso que esa persona opina no es mi misma opinión. Entonces, si la persona nos va a contestar o argumentar, también estaría argumentando en función de lo que dijimos, no en función de lo que nosotros somos. Eso es una excelente manera de evitar confrontaciones. Si alguien más quiere participar, bueno, entonces vamos al décimo acuerdo que dice, realizo intervenciones cortas. A ver, para mí es muy difícil realizar intervenciones cortas, pero ¿por qué será necesario tener en cuenta un tiempo reducido de intervención cuando estamos en un GPS? En este momento un GPS virtual, pero cuando estamos en los GPS presenciales, ¿por qué será necesario tener en cuenta que esas intervenciones sean de corto tiempo? O sea, elegir bien las palabras, bien los ejemplos, saber a qué nos vamos a referir y que la intervención sea de poco tiempo para que todos tengamos la oportunidad de opinar. Si tenemos varias cosas que decir, también nos sugiere que digamos cada una en intervenciones separadas para que las personas tengan la oportunidad de pensar, de saborear, de reflexionar y de responder en concreto a esa intervención y no tengan dos o tres cosas de diferentes tópicos para opinar. Si alguien nos quiere compartir algún suceso que les haya pasado,
Te escuchamos, Julia. Bueno, cuando voy a intervenir, primero que todo, como tratar de ser muy clara, concreta y concisa. Sí, porque hay veces, pues a mí me pasa a veces que comienza uno a rodear mucho y a decir muchas cosas y puede que en decir esas muchas cosas, al ir alargándome, los otros pierdan interés en lo que estoy diciendo. Y también lo que usted dijo, Claudia, muy importante. Así le damos oportunidad a las otras personas de participar, que es muy importante el enriquecimiento de todos. Muchas gracias, Julia. Sí, esa sugerencia de participar en espacios cortos es muy importante y ha sido muy benéfica en las dinámicas de participación de Asovime. Les comparto entonces el acuerdo número 11. El acuerdo número 11 es uno de los más fundamentales, de los primeros que propusimos, de los primeros que acordamos. Dice, guardo discreción y prudencia con lo que se comenta en la sesión. A ver, recordemos que Asovime no es un espacio ni filosófico, ni científico, ni literario, ni político. En Asovime es un espacio donde expresamos nuestro sentir, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros fracasos, lo impotente que nos sentimos, la rabia que sentimos. Entonces, cuando hay tantas emociones verbalizadas, expresadas, incluso a veces con llanto, es muy importante que nosotros seamos discretos con todo lo que escuchamos, que la persona a veces está en un estado emocional alterado y de pronto cuenta más cosas de las que son, habla de su vida privada, dando datos que de pronto en otra situación no lo daría. Entonces, la invitación es a que lo que nosotros expresemos en Asovime, nadie lo va a ir a contar a otras personas. Y obviamente lo que otras personas comparten, expresan, comentan de sus sentires, de sus temores, de sus experiencias en crisis de salud mental, nadie las va a ir a contar, ni a difundir, ni a decir por allá, ay, mire, esa fue la persona que contó que le sucedió tal cosa en diciembre, o con el esposo, o con el hijo. No, porque reconocemos que son espacios de entrega de un montón de condiciones muy personales, muy íntimas, y que en un espacio amigable, amoroso, que en un espacio de entendimiento nos las están compartiendo. Es uno de los primeros acuerdos que hicimos, porque entendemos que la vida de las personas es muy privada y que en Asovime, pues por las condiciones de Asovime, favorece que nos descarguemos de esas cosas, que las contemos, que las liberemos, pero también exige de las personas que estábamos participando, exige una alta discreción, un alto cuidado de la intimidad de las personas. Bueno, respecto a este numeral 11, guardo discreción y prudencia con lo que se comenta en la sesión. ¿Quién nos quisiera compartir algo? ¿Quién nos quisiera decir algún ejemplo? A ver, Julia Ágreda. Bueno, aquí habría que mirar, porque una cosa es cuando se está en una reunión personal y la otra, como en este caso que se está grabando. Entonces sería cuando se hable tener la respectiva prudencia, porque como esto se está grabando y luego se monta en un canal, entonces ahí ya se vuelve público. Entonces, ahí es donde cada uno tenemos que ejercer esa discreción y prudencia en cuanto a muchas cosas personales. Gracias. Sí, la invitación de Julia Ágreda es muy buena porque en este caso que estamos en GPS virtuales y estas videoconferencias están dispuestas en nuestro canal de YouTube, son de disposición pública. Alguien alguna vez nos propuso monetizar los videos de YouTube. ¿Qué quiere decir monetizar? Quiere decir que nosotros podemos disponer para publicidad nuestros videos, y de cada publicidad que nos llegue, entonces recibimos un dinero. Nosotros optamos, hasta el momento hemos optado por no monetizarlos,
porque consideramos que el espacio, el canal de YouTube de Asovime se comparte de boca a boca de las personas que pertenecemos presencialmente a Asovime y que entonces de alguna manera queda en un círculo más restringido. De igual manera, a lo que se refiere también el numeral, es si nos encontramos con esta persona en el metro o en una fiesta o en una actividad social, no le vamos a decir, hola, ¿cómo vas de tu diagnóstico en trastorno bipolar? No, porque estar en el grupo, estar en la Agencia Social por el Bienestar Mental, si bien no es una agencia anónima, no existe el anonimato, ni hemos firmado ninguna cláusula de anonimato, si no tenemos por qué difundir el diagnóstico, porque no sabemos esa persona si quiere que en ese círculo social, en esa iglesia o en ese evento deportivo o en el metro las personas que están escuchando alrededor se tengan por qué enterar de eso. A eso también se refiere este numeral sobre la discreción. Si alguien más nos quiere compartir, si alguien más quiere dar su aporte con respecto a esto. Bueno, entonces vamos a continuar mientras que seguimos pensando y reflexionando sobre cada uno. El numeral 12 dice, tengo claridad en el tema de discusión. Acá hay dos puntos de vista para este numeral, o si ustedes tienen otro punto de vista, también lo podemos poner a disposición. ¿A qué se referirá? Tengo claridad en el tema a discutir. ¿Por qué será necesario tener claridad en el tema de discutir? Les cuento que los GPS de Asovime siempre se hacen con un tema previo. La invitación cuando estamos en presencialidad se envía con 8 días de anticipación y desde que estamos acá en virtualidad se envía el mismo día en la mañana. Como para tener una disculpa, una excusa, un pretexto para encontrarnos. En este caso, el día de hoy era el pacto de participación y así ha sido durante todos los GPS, tanto virtuales como presenciales. Pero si las personas que llegan al GPS tienen otro tema de interés, tienen una pregunta, tienen una inquietud, consideran que algo que les está pasando es necesario ponerla a discusión del grupo, a disposición del grupo, entonces el tema que tenemos propuesto se cancela, se deja entre paréntesis y se aborda este nuevo tema. En ese caso, no hay que tener claridad en el tema de discusión, si es un tema emergente, que si es un tema latente de la persona que está inquieta, que tiene algún temor, que quiere hacer algún comentario, que quiere tener las opiniones de las personas del GPS, pues bienvenido sea. El tema, esto de tener claridad en el tema de discusión, es que no empezar a cambiar el tema permanentemente. Si es un tema de un tópico o un tema de reflexión o de análisis que podemos poner a disposición de un próximo GPS, pues se deja el espacio abierto para la sugerencia, para que durante los GPS no se estén combinando varios temas, sino que todos los aspectos de un tema tengan una secuencia, una trayectoria y que se agoten de la manera más pertinente, sin estar revolviendo temas. Si alguien quiere hacernos algún compartir o darnos una opinión sobre este tópico que es tan importante de tener claridad en el tema que se va a compartir, pueden abrir el micrófono. Yo no sé si ustedes han sentido, sobre todo, bueno, Juan Ramiro, enseguida yo les comento. Juan Ramiro, te escuchamos. Claro, es muy importante, a ver, porque nosotros acá, a pesar de que hacemos esto de una reunión que es, digamos, de mucho, pues tiene mucho que ver la amistad, ¿cierto? Pero también hablamos temas con cierto nivel de profundidad. No pretendemos nosotros ser aquí
ni catedráticos, ni sentar precedentes sobre conocimientos y demás, pero sí cuando damos nuestras opiniones, cuando nosotros decimos algo, pues viene desde dos fuentes principales. Uno, desde una experiencia propia, entonces lo decimos precisamente porque lo hemos vivido, lo sentimos y demás, y no pretendemos de alguna manera que esa opinión sea la única y valedera, ¿cierto? Por eso es tan importante cuando nosotros decimos que hablamos siempre en primera persona, porque hablamos desde nuestro propio conocimiento y demás. Y el conocimiento se adquiere precisamente por experiencia propia, ¿cierto? Porque lo hemos vivido, porque lo podemos decir, porque podemos dar fe de que lo que sucedió allí por lo menos nos sucedió a nosotros, ¿cierto? Entonces hablamos como primera persona. Y cuando hablamos que adquirimos conocimiento a través del estudio o a través de la investigación y demás, pues hombre, nosotros también tenemos una participación activa de primera persona y damos fe que lo que estamos diciendo puede ser de un autor que no seamos nosotros, pero nosotros lo hemos investigado, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera le da validez a ese conocimiento, a eso que estamos diciendo allí. Puede que nos equivoquemos, pero es que la equivocación también permite a nosotros decir de eso que estamos dando validez y damos reconocimiento. Y si nos equivocamos, hombre, lo reconocemos, nos equivocamos y lo reconocemos. Entonces eso nos da a nosotros como validez y seriedad a que nuestras participaciones allí son esas, ¿cierto? Entonces quería como decir esto. Sí, muy importante, muy importante lo que nos estás aportando, porque es la manera como nosotros como que respetamos el conocimiento de la otra persona, la profundización de la otra persona, la reflexión de la otra persona, el tiempo que la otra persona se ha tomado o leyendo o investigando o incluso reflexionando sobre sí mismo para dar su sentir. Entonces, si interrumpimos a la otra persona y cambiamos completamente el tema, lo dejamos como en el aire, como diciéndole, no, es que lo que usted está diciendo tiene poca validez, pues me interesa tan poquito que es mejor cambiar de tema. Yo no sé si ustedes han sentido cuando estamos conversando con las personas, sobre todo uniendo el punto 10 y el 12, hago intervenciones cortas, cuando las personas hablamos demasiado, cuando nos tomamos la palabra demasiado tiempo, solemos empezar en un tema y terminar en el otro. Entonces, a cada rato nos dicen, ay, pero es que vos estabas hablando de la fiesta de los 15 años y terminaste hablando del partido de fútbol de la semana pasada. Y eso no sucede cuando tomamos la palabra demasiado tiempo. Entonces, es muy bueno como empezar a implementar estas sugerencias de conversación para que de verdad sea una conversación, para que de verdad el verso de una persona con mi verso se combinen, vayan intercalándose y formen una danza donde los dos construimos un mismo sentir o cada uno de nosotros fortalece lo que siente, lo que piensa. Si alguien más quiere participar, los escuchamos, pueden abrir el micrófono. Bueno, mientras que seguimos pensando, entonces les comparto el numeral 13. El numeral 13 dice, soy tolerante y evito hablar con apasionamiento. De esto sí que podemos sacar ejemplos, de esto sí que tenemos varias formas de ejemplificar por qué se generan los apasionamientos. Primero, por falta de tolerancia, por escuchar a la otra persona lo que piensa. No es lo que la otra persona es lo que piensa. Y segundo, tocar temas que generan apasionamiento. Pues en este numeral 13 no pusimos los ejemplos, pero hay varios temas que generan apasionamiento, que siempre que salen a flote en una reunión familiar o en una reunión de amigos o en un GPS, generan o puede generar
discusiones, enfrentamientos. ¿Cuáles temas creen ustedes que sean los que generen apasionamiento? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿en cuáles temas terminamos siempre peleando? A ver, Juan Ramiro, te escuchamos. Bueno, yo tengo como dos intervenciones que hacer con respecto a este punto. El primero es que a mí, personalmente a mí, la palabra tolerancia no me gusta. ¿En qué sentido? Porque la tolerancia es como una aceptación del otro, pero con un sesgo de desdén o con un sesgo como de desaprobación, pero lo acepto porque me toca. Entonces, yo acepto que las personas hablen, perdón, tolero que las personas hablen, pero entonces como si me molestara que las personas hablen. Yo prefiero la palabra aceptación, porque la aceptación es como más global, es más amplia, es más de respeto, ¿cierto? Entonces, pues es muy personal. La palabra para mí tolerancia es como eso, es como cuando yo voy a la casa de una persona y, ay, me tocó tolerar a los niños. Entonces quiere decir que hubo como una cierta molestia. Mientras que yo acepto con los niños, acepté que estuvieran los niños, entonces es como yo compartí con ellos, es solamente esa parte. Y siempre ha habido un dicho con respecto a la otra intervención o la otra cuestión que tengo que decir sobre esto, es siempre ha habido un dicho de que hay ciertos temas que uno no debe tratar en público o con el público. Uno es como la parte religiosa, la parte de política, la parte de como de cierto secretismo que uno nunca debería hablar, o sea, como esas partes, esas conversaciones íntimas de las personas, porque da pie a que se levanten chismes o murmuraciones, ¿cierto? Entonces, como esos tres tipos de cosas, no me parece que uno nunca debe discutir sobre ellas, entre la religión, la política, sobre la vida privada de las personas, uno nunca debería hablar como con otras personas, ¿cierto? Y eso precisamente entonces habla de la aceptación. Yo acepto tú qué piensas con respecto a la política, yo acepto tú qué piensas con respecto a la religión, yo acepto que tu vida privada es privada, ¿cierto? Pero no quiere decir que yo tenga que compartirlas necesariamente, pero lo acepto, es tuyo, es personal, es eso, y de esa manera entonces hablamos una cosa muy importante. Cuando nosotros hablamos de aceptación, inmediatamente surge una cuestión que se llama respeto. Respeto por tus ideas, respeto por tu persona, respeto por tu vida. Entonces, para mí eso es supremamente importante. Gracias. Gracias, Juan Ramiro. Esa resistencia ante el término respeto, la verdad que hacia el término de tolerancia, es muy común entre diferentes personas. A ver, ¿quién más? Ya Juan Ramiro mencionó tres tópicos de los que no se debe hablar, que se propone, se sugiere que no se debe hablar. La religión, la política y la vida privada, ¿cierto? Que en pleno grupo yo le diga, ve, ¿cómo va lo de tu hemorroides? No, pues esto no son temas de la vida privada que no se tienen por qué ser manifestados dentro de la reunión, dentro de un GPS. ¿Quién se le ocurre otro tema más? Uno que también puede generar muchas dificultades, muchas confrontaciones y que por el cual debemos tener cierta distancia para manejarlo, para conversarlo en los GPS. ¿A quién se le ocurre otro tema? Imagínense que nosotros detectamos en Asobime que hablar de temas deportivos puede generar inconvenientes. A ver, Julia, ¿qué tema se le ocurrió? De la parte monetaria también. Es decir, si
Es decir, como estratificar la persona, ¿cierto? Que tienes más dinero, menos dinero, o es decir, de esa parte, la cuantificación. Sí, Julia, ve, ese es un tema también que crea mucha controversia cuando empezamos a decir, ay, pero ¿por qué no salieron a vacaciones a Cartagena? Si es tan barato, con 3 o 4 millones de pesos sale. Pues ese es un tema que no se debe tratar en estos espacios porque generalmente va a generar controversias. También relacionado con el dinero, el hecho de hacer negocios o hacer transacciones monetarias dentro de los GPS. Entonces, por eso se sugiere que no lleven revistas ni que lleven productos, porque de pronto el cobro del costo de estos productos o el no pago de estos productos y el cobro insistente del pago puede generar inconvenientes y puede generar discusiones. Respecto al tema deportivo que les estaba diciendo, nosotros usualmente tenemos las reuniones presenciales los segundos y cuartos sábados del mes. Y entonces imagínense la gente yendo allá con las camisetas de sus equipos y cantando los hurra y cantando los goles o haciendo comentarios despectivos con respecto al otro equipo o respecto al árbitro o respecto al mejor ciclista o respecto al mejor atleta. Entonces, como en eso hay gustos y preferencias tan individuales, entonces por eso nosotros en ASOVIME sugerimos que en la medida de lo posible no sean temas a tratar dentro de los GPS. Y la verdad que implementar eso nos ha servido mucho, ha sido de gran ayuda para la construcción de nuestras conversaciones. De la otra manera es saber, por ejemplo, hacer aseveraciones o indicaciones. Ah, claro, como ustedes del Bucaramanga y los mejores somos los del Once Caldas, etcétera, hacer ese tipo de aseveraciones de señalamientos que tienen que ver con un equipo de fútbol o que tienen que ver con una religión o que tienen que ver con una corriente política, la verdad consideramos que no son temas relevantes en ASOVIME. Nosotros en los casi 13 años que llevamos en ASOVIME, durante la época electoral, hemos tenido como varios candidatos al consejo, sobre todo, que han querido llegar a ASOVIME a dar sus opiniones o mm, contar sus ideas políticas para difundir dentro de ASOVIME, y gracias a que tenemos el pacto construido y escrito, entonces les decimos que desafortunadamente pues ese no es un espacio político, entonces que hay que evitar todo este tipo de temas. Y respecto a la religión, yo sí he visto que han habido muchos aciertos. Primero, porque no preguntamos la religión de nadie. Segundo, porque las personas con una convicción religiosa específica no han llegado a ASOVIME a apostolar ni a evangelizar. Y la otra cosa que nos ha sucedido es que recuerden que uno de los componentes muy importantes para la recuperación del bienestar es la parte espiritual, pero entendiéndolo como aspecto espiritual, como ámbito espiritual, como proceso espiritual personal, no como una religión específica que me va a llevar al bienestar. Y eso ha sido un acierto en ASOVIME porque las personas que hemos participado en los GPS, yo creo que nunca se ha generado un apasionamiento o una discusión con este tipo de temas. Si alguien quiere comentar algo sobre los temas que causan controversia, qué bueno escucharlos. Bueno, entonces mientras que vamos preparando lo que vamos a expresar, les comparto el 14º y último de los acuerdos. Dice, construyo mis propias conclusiones. O sea, en ASOVIME no
no decimos al final de los GPS, bueno, entonces la conclusión es esa, todos vamos a pensar así, todos vamos a empezar a hablar así, todos vamos a implementar esta o cual estrategia. No, sabemos y reconocemos que la construcción de conclusiones es individual y es propia de cada persona y que cada quien construye sus propias reflexiones, hace su propio proceso reflexivo. Incluso entendemos que las 4 vías al bienestar, se las recuerdo: aceptación, estabilidad, recuperación y resignificación. Hablamos de las 4 vías pues en ese orden solo porque así personalmente me las he aprendido, pero no es que vayan una detrás de la otra, ni que tengan que cumplir la aceptación al 100% para pasar a la recuperación, sino que creemos que son una espiral, que son un proceso que necesita de cada uno de los componentes para ir construyendo nuestro bienestar. Pero cada uno de los abordajes de esas 4 vías al bienestar es personal y es individual. No sé si alguien nos quiera compartir respecto a de construir sus propias conclusiones, que nos podría comentar, qué tendría que decir respecto a eso. Alguna experiencia personal, alguna reflexión de su vida propia, cuando en algún GPS ha hecho un hallazgo que todavía tenga muy claro y que fue gracias a un proceso en Asovime. Incluso cuando alguna persona habla o comenta algo, uno se queda así como con la sensación, como la impresión, como con unos hallazgos increíbles que solamente durante un GPS de Asovime pudimos haber logrado. ¿Quién nos quiere comentar? Qué bueno saber, por ejemplo, de Juan Ramiro, qué hallazgos o qué conclusiones personales ha sacado. Te escuchamos. No, han sido muchas, ya lo he dicho, ya exactamente estoy cumpliendo 2 años de haber conocido a Sobina por estos días, y han sido muchas las cosas que puedo concluir. Varias cosas. La primera es de que hoy, gracias a haberme sentado con la gente de Asubime y haberme permitido conocer como de primera mano sus historias, me llevó a caer en cuenta que yo no soy diferente a los demás, pero también que las personas que participan en Asubime tampoco son diferentes a los demás. O sea, yo pongo hoy en duda, pero es una cuestión personal mía, ¿cierto? Pongo hoy en duda que las personas que han sido diagnosticadas sean personas que padecen de salud mental. Yo simplemente considero que es que la salud mental no es falta de salud, sino que simplemente son manifestaciones diferentes ante hechos diferentes de personas que viven cosas que son diferentes y que las resuelven de una manera, pero eso no quiere decir que sean personas con deficiencias o personas con formas de pensar que sean paradigmáticas o que sean estigmatizadas. Simplemente son contextos diferentes que las personas tuvieron, de acuerdo a su contexto, resolverlas o afrontarlas de una manera diferente y que por eso no tiene que ser, digamos, estigmatizados o cuestionados. Entonces, lo primero es eso, que para mí la salud mental, en la gran mayoría de personas, simplemente son cuestiones que, hombre, las tuvieron que resolver de otra manera. Que cuando las resuelven y las afrontan, pues, hombre, hay personas que tienen, digamos, ciertas debilidades, que pueden ser tomados de otra manera, ¿cierto? Pero que también pueden ser resueltas o ayudadas a resolver de otras formas. Una es esa, ¿cierto? Entonces me lleva a mí como a desestigmatizar lo que es la salud mental. Dos, me lleva a entender que yo puedo de alguna manera encontrar en mí y en otras personas
fortalezas que antes no había visto y que de esa manera me ha permitido fortalecerme, ¿cierto? Darme cuenta de fortalezas para manejar situaciones que antes no las podía manejar porque no las entendía. Entonces hoy ya las entiendo, me lleva, no digamos a la tranquilidad, sino también, más bien a encontrar, como ya lo dije, bueno, vuelvo y reitero, fortalezas que me permiten resolver situaciones de una manera más clara, ¿cierto? Y con una mayor tranquilidad que, bueno, me da más tranquilidad, ¿cierto? Y eso me ha permitido también como tener una mejor interrelación con las personas y conmigo mismo. Esos son como dos aspectos muy importantes y con toda seguridad que si seguimos podré encontrar muchas formas de mayor asertividad y certeza. Listo. Muchas gracias, Juan Ramiro. Bueno, entonces, ¿quién más nos quiera decir qué conclusiones propias han sacado del tiempo que llevamos en Asovime? ¿Qué aprendizajes únicos y personales que solamente en Asovime han encontrado? Mientras que ustedes se animan, entonces yo les animo a contarles el mío. Este fue un hallazgo que hice a principios, muy al inicio de estar en Asovime. Yo llevaba por ahí 2 o 3 años y yo escuchaba que la gente cuando se presentaba decía, por ejemplo, yo me llamo Claudia y soy bipolar, y a mí eso me sonaba, porque como si toda yo fuera bipolar, porque yo no veía que las personas decían, mi nombre es Claudia y soy hemorroidófilo, no, o mi nombre es Claudia y soy caspuciento, no, la enfermedad es una condición, es una disposición, hace parte de la vida. Y eso me puso a pensar, y varios tiempos estuvimos pensando y dialogando en los GPS hasta que concluimos que lo único que somos seres humanos. Entonces yo desde que estoy en Asovime, poquitas veces, o sea, porque se me zafa, porque se me olvida, porque no lo tengo bien en cuenta, digo, yo soy colombiana, o yo soy profesora, o yo soy la dueña de Smigol, no, no, yo digo, yo tengo una gata que se llama Smigol, yo vivo en Sabaneta, yo nací en Colombia, yo laboro como docente y fui diagnosticada con diagnóstico afectivo bipolar, o tengo un diagnóstico que se llama trastorno afectivo bipolar. Yo creo que eso es uno de mis más grandes hallazgos y son únicas exclusivamente por estar en Asovime. Julia Gómez, te escuchamos. Bueno, yo al principio que comencé a ir a Asovime, yo lo hacía como, casi como una obligación. Yo no es que yo tengo que ir, yo tengo que ir. Y con el tiempo, al poquito tiempo me di cuenta que de cada reunión yo salía como con algo, yo salía diferente, yo salía como con otra perspectiva, me sentía bien, hasta que con el tiempo yo dije, no, esto sí me hace mucho provecho y comencé a ir seguidamente. Gracias. Ay, gracias, Julia, porque ese es un hallazgo que muchos de nosotros hemos encontrado, que el estar yendo, que asistir, que participar, que hablar, que escuchar a otras personas, nos ha sido de verdad de mucho aprendizaje, y que nos ha ido construyendo de verdad un norte, una visión, una certeza de que podemos reencontrarnos con nuestro bienestar. También es uno de los hallazgos que hemos encontrado. Bueno, mientras que se animan a decir otras cosas, vamos a escuchar a Julia Agreda. Qué rico. Bueno, la participación, la reunión con ustedes para mí ha sido muy agradable. Me encanta
esos numerales de pactos, pues yo diría, mi conclusión hoy es, todos los envuelvo en una palabra, respeto, respeto a la dignidad de la persona. Y eso para mí ha sido muy bueno. Y respecto de que uno saca sus propias conclusiones, sí, de cada GPS uno queda meditando muchas cosas, porque de pronto no las veía de la misma forma como se trataron o como lo expresaron, ¿cierto? Entonces eso le cambia a uno la visión frente a muchos aspectos de la vida, no solamente de salud mental, sino en el diario vivir. Él lo hace a uno replantear varios comportamientos. Entonces, todos estos puntos que hemos visto, a pesar de que, por decir algo, algunos los conocía, ya los vengo aprendiendo, otros practicando. Entonces, me parece muy bueno ahora, sobre todo que hay este medio virtual que se necesita más, digamos, un mejor manejo de los medios, porque es que a veces no, es decir, tenemos tantos medios a la mano, pero no los sabemos manejar. Entonces, esos acuerdos me parecen muy buenos por el orden, por el respeto, por la dignidad de las personas, por, por el conocimiento de cada una tenga, por su sentir. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Sí, tu aporte es muy, muy importante para nosotros, sobre todo porque encontraste que detrás de cada uno de los componentes, de cada uno de los aspectos que hay que tener en cuidado, que hay que tener protegidos al participar de Asovime, detrás de cada uno de ellos hay un alto respeto por el ser humano que está hablando, por el ser humano que está entregando su más hondo sentir, su más íntimo pensamiento, que lo está entregando a las personas que lo están escuchando, que en la mayoría de las ocasiones lo hacemos porque es una reflexión propia que nos agobia, que nos incomoda, que nos molesta y que es el único espacio que tenemos dentro de nuestra cotidianidad para expresarlo, porque todas las personas que estamos allí hemos atravesado por una crisis de salud mental o porque son personas que nos han acompañado con crisis de salud mental. O sea, es el único espacio donde las personas que estamos ahí tenemos el componente de la experiencia en el dolor, en el agobio, en la angustia individual y personal de esa crisis de salud mental. Ese es el espacio para decir esas cosas, para conversarlas, para discutirlas, para disponerlas a otros. Entonces, sí, Julia identificó en eso, en todos los 14 aspectos del pacto de participación y el respeto, es porque ese es el ingrediente básico en cada uno de esas sugerencias de conversación. Porque siempre, siempre hemos tenido en cuenta que lo más importante es respetar al ser humano que ha sufrido con una crisis de salud mental y que ahora está en búsqueda de recuperar su bienestar. Bueno, mientras que se les ocurre otra de las conclusiones individuales que han sacado de los encuentros en Asovime, de los GPS en Asovime, les comparto otros de mis hallazgos. Cuando yo llegué a Asovime pensaba que yo era la que más sufría, que yo era la más agobiada, que yo era la más triste, que yo era la más vulnerada. Pero cuando empecé a escuchar a los otros entornos amorosos, o sea, a los papás, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, a los novios, a los hijos de las personas diagnosticadas, empecé a tener esta visión, esta perspectiva también de angustia, de dolor, de vulnerabilidad de estas personas que nos acompañan. Eso solamente me lo dio Asovime. ¿Por qué? Porque mi familia no se queja, ni me acusa, ni tiene ese tipo de actitudes conmigo. Y entonces yo no había detectado el dolor y la angustia de mi familia, sino hasta cuando escuché a las familias de las otras personas. Y eso a mí me parece que fue un hallazgo grandísimo, grandísimo dentro del aporte que me ha podido dar a mí estar
asistiendo, estar disfrutando de los GPS de ASOBIME. Entonces, pongo a su disposición los 14 puntos del Pacto de Participación. Si alguien quiere participar o dar un aporte con respecto a ellos, bien puedan abrir el micrófono, que los escuchamos. Entonces, para terminar, quisiera volverlos a leer para que nos queden bien claros. Esta reforma se hizo en el 2018, o sea que llevan más o menos 2 años de ser aceptada. La primera es asisto en estado de eutimia, o sea, de estabilidad y de manera voluntaria. Segundo, hablo siempre en primera persona. Tercero, escucho con atención y respeto a quien habla. Cuarto, solicito el uso de la palabra. Quinto, participo por lo menos una vez. Sexto, asumo la responsabilidad de mis palabras. Séptimo, respeto las demás intervenciones. Octavo, evito calificativos. Como punto noveno tenemos evito la confrontación personalizada. Como décimo, realizo intervenciones cortas. 11, guardo discreción y prudencia con lo comentado en la sesión. 12, tengo claridad en el tema de discusión. 13, soy tolerante y evito hablar con apasionamientos. Y 14, construyo mis propias conclusiones. Esos son los 14 acuerdos que hemos ido construyendo en el Pacto de Participación. Si se nos ocurre algún otro, hoy o cualquier día que sea necesario incluirlo, que crean que nos hace falta para que nuestras conversaciones sean cada vez más efectivas, más amorosas, más respetuosas, como decía Julia Agredo, sería muy bueno estarlo revisando, estar mirando qué nuevos componentes, con qué nuevos ingredientes de amor, de respeto, de asertividad, vamos a ir construyendo nuestro espacio en ASOBIME. Ya estamos sobre el tiempo. Si alguien más quiere dar una conclusión final, dar un aporte, contarnos alguna anécdota que se le haya venido a la cabeza, pues con este recorderis del Pacto de Participación, qué bueno escucharlos. Bueno, entonces, qué bueno que nos dimos otra vez la oportunidad de estar juntos este domingo, que este sea un espacio de encuentro, que ASOBIME esté permitiendo que todos nos podamos disponer al reencuentro con nuestro bienestar y que ustedes hayan tan sabiamente haber accedido a esta invitación. Esperamos que el próximo viernes, sábado y domingo nos sigan acompañando a las 2 de la tarde. Qué rico haber podido compartir esto y qué rico poder tener el Pacto de Participación como parte de nuestras reflexiones permanentes. Un abrazo para todos y feliz semana.